Buenas, vamos a trabajar con un teorema que en principio parece complejo, pero ordenando un poco las explicaciones vamos a ver que lo podemos hacer un poco más sencillo. Comenzamos con la hipótesis del teorema. El teorema nos dice que vamos a tener tres puntos no alineados. Vamos a escribir eso. Vamos a representar los puntos A, B y C. Muy bien, vamos a trazar una recta que pasen por los puntos A y C. Muy bien, y en ella vamos a representar un punto O. O sea, O está entre A y C. No está en cualquier lugar, sino que O está entre A y C, o también podemos decir que O pertenece al segmento AC. Muy bien, ahora voy a trazar la semirrecta de origen O que pasa por B. Muy bien. Y vamos a considerar el interior del ángulo AOB. Para eso vamos a marcar un punto que esté en el interior del ángulo AOD. A ese punto lo vamos a llamar D. Bien. Ahora vamos a considerar un segmento, el segmento BC. Lo marcamos con rojo porque el segmento va a ser parte importante en la tesis, ¿sí?, de nuestro teorema. Antes de pasar a la tesis, más o menos quiero remarcarle lo siguiente. Vamos a considerar, ¿sí?, este segmento como completando el triángulo ABC, y nuestro teorema está relacionado con la recta que pasa por los puntos O y D. Entonces sería esta recta. Muy bien. Fíjense el triángulo que quedó, el triángulo ABC, esta recta que acabo de representar. Visualmente, intuitivamente podemos ver que corta al segmento AB. Y si corta a ese lado del triángulo, entonces no va a cortar al otro, que es el lado BC, porque el punto A está sobre uno de los lados. Muy bien. Esta propiedad se la conoce con el nombre de axioma de Pasch o teorema de Pasch, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver en los próximos teoremas como un teorema, y los libros que lo consideran como un axioma, ¿sí?, no utilizan el axioma de separación de la recta, sino que utilizarían el axioma de Pasch. Muy bien, como vamos a ir hacia ese camino, me parece como importante indicarlo porque para que entiendan hacia dónde vamos. Bueno, voy a ocultar el segmento. Vamos a seguir con nuestra demostración. Ahora vamos a ir hacia la tesis. La tesis lo que nos va a decir es que el segmento BC no tiene intersección con la recta OD. Así de sencillo. El segmento BC no tiene intersección con la recta OD. Recordemos, los puntos A, B y C no están alineados. Tenemos el ángulo AOB y D en el interior de dicho ángulo. Tenemos una semirrecta, la semirrecta de origen O que pasa por A, y su semirrecta opuesta, que es la semirrecta de origen O que pasa por C. Ahí tenemos al punto C, uno de los extremos. Y si tengo la semirrecta OA y la semirrecta OB para formar el ángulo, B pertenece a la segunda semirrecta. Muy bien. Para ver o para demostrar, porque ver lo estamos viendo, para demostrar que BC no va a cortar a la recta OD, vamos a dividir la demostración en tres partes. Lo primero que vamos a hacer es mostrar que O no pertenece al segmento, o sea, el segmento no corta al punto O. Nuestra segunda parte de la demostración va a decir que el segmento BC no tiene intersección con la recta OD.
Fíjense que estoy tomando partes de toda la recta, ¿no? Primero tomamos este punto, después la semirrecta OD y ahora necesitaríamos la semirrecta opuesta. Para eso vamos a marcar un punto E, ¿sí?, en la semirrecta opuesta y vamos a indicar dicha semirrecta. Bien, la tercera parte entonces de la demostración. Vamos a arreglar ahí que tenga un 3 indicando la tercera parte. Ahí está. La tercera parte de la demostración entonces nos muestra que BC no tiene intersección con la semirrecta OE, recordando que la semirrecta OE es opuesta a la semirrecta OD. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera parte. Entonces tenemos que mostrar que el punto O no pertenece a la semirrecta BC. Lo vamos a hacer por el absurdo. Si O... Bueno, vamos a comenzar con la demostración de la primera parte entonces, donde tenemos que O no pertenece al segmento BC. Vamos a hacerlo por el absurdo. Si suponemos que O pertenece al segmento BC, tenemos que B, O y C están alineados. Pero también recordemos que A ya estaba alineado con O y C. Si el segmento cortaría al punto O, entonces los tres puntos A, B y C estarían alineados, ¿sí? Y eso es imposible porque habíamos dicho que los puntos A, B y C eran puntos no alineados. Bien, con eso entonces tenemos hecha la primera parte de nuestra demostración, ¿sí? Recordemos que tenemos que probar que BC no corta a la recta OD y ya hemos probado que no corta al punto O. Muy bien, ahora vamos por otra parte de la recta. Vamos a mostrar que BC no corta a la semirrecta OD. Acá la clave va a estar en considerar la recta que pasa por OB. Entonces la voy a marcar a la recta. ¿Sí? Fíjense. Tengo esta recta, la recta OB, ¿sí? C pertenece a un semiplano y A pertenece al semiplano opuesto. ¿Por qué? Porque la semirrecta OA y la semirrecta OC son semirrectas opuestas. Entonces, A y C tenemos seguro que están en semiplanos opuestos. Muy bien, ahora me interesa D. ¿Dónde está? D está en el semiplano, siempre considerando la recta OB. D está en el semiplano que contiene a A o en el semiplano que contiene a C. Para eso vamos a la definición de interior de un ángulo. Habíamos dicho que D, el punto D, pertenece al interior de un ángulo. Si pertenece al interior de un ángulo, pertenece a la intersección de dos semiplanos. Los semiplanos que tienen borde en los lados. Nos vamos al semiplano. Quiero considerar el semiplano de borde OB que contiene A. D pertenece a ese semiplano. Entonces, ¿sí?, D y A están en el mismo semiplano con respecto a la recta OB. Y C está en el semiplano opuesto. Bien, una vez hecha esa consideración, ahora vamos a utilizar el teorema que vimos anteriormente, ¿sí?, el de las semirrectas, que si una semirrecta tiene origen en un punto y pasa por un punto de un semiplano, toda la recta, ¿sí?, está incluida en dicho semiplano. Entonces, la semirrecta OD, una de las que queremos considerar, está en el semiplano de borde OB que contiene al punto A. Por otro lado, como C está en el semiplano opuesto, la semirrecta de origen B que pasa por C está en el semiplano opuesto. Está incluida en el semiplano opuesto. Entonces es imposible como que las dos semirrectas tengan intersección, porque una está en un semiplano, que es OD en este semiplano que contiene A, y BC en el otro semiplano. Ahora, BC es parte de la semirrecta, ¿sí?, de origen B que pasa por C. Entonces ahí tenemos nuestra demostración. Obviamente que B no coincide con O
Entonces no se puede dar la situación, en ese punto extremo tampoco se puede dar esa situación. Bien, repaso en limpio entonces qué es lo que hicimos. Para demostrar la segunda parte, consideramos la recta OB. La recta B es borde de dos semiplanos, de esos dos semiplanos opuestos, y mostramos que la semirrecta OD está en un semiplano y la semirrecta BC está en otro semiplano. Muy bien. Ahora vamos a la tercera parte de nuestro teorema, la que nos dice que el segmento BC no tiene intersección con la semirrecta OE. Bien, en este caso, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar la recta AC. Esta recta le vamos a cambiar el color, ¿sí? Le vamos a poner un color morado. Bien. Vamos a considerar esta recta y los dos semiplanos. El semiplano que contiene al punto E y el semiplano que contiene al punto B. ¿Sí? Recuerden cómo construimos el punto E, ¿no? Está en la semirrecta opuesta a la semirrecta OD. Entonces, ahí ya tenemos que D pertenece a un semiplano y que E pertenece a un semiplano. Tenemos que hacer el razonamiento muy parecido al que hicimos en la segunda parte. El punto B, ¿en qué semiplano está? ¿En el semiplano que pasa por E o en el semiplano que pasa por D? Como D era un punto interior del ángulo AB, repetimos todo el razonamiento, ¿sí? Y D y B están en el mismo semiplano. Entonces, vamos por acá. La semirrecta de origen C que pasa por B está incluida totalmente en el semiplano que contiene el punto D. Y la semirrecta OE está en el semiplano opuesto. Entonces, si esta semirrecta de origen C que pasa por B está en un semiplano opuesto a la semirrecta de origen O que pasa por E, el segmento, ¿sí?, no tendrá intersección con la semirrecta de origen O que pasa por E. Muy bien, saco en limpio esta tercera parte. La clave está en considerar entonces la recta que pasa por los puntos A, O y C, ¿sí?, los semiplanos que determinan dicha semirrecta, y mostrar que B y D están en el mismo semiplano, que E está en el semiplano opuesto, eso en principio, y finalizando mostrar que la semirrecta OE está en un semiplano y en el semiplano opuesto está la semirrecta de origen C que pasa por B. ¿Sí? Muy bien, ahora tenemos que resumir de nuevo las tres partes. ¿Qué es lo que hicimos? Cada una de estas partes mostró que el segmento BC no tiene intersección con toda la recta. Para eso se dividió en tres partes. BC no tiene intersección con O, BC no tiene intersección con la recta OD, BC no tiene intersección con la recta OE. Muy bien. Con eso terminamos la demostración del teorema. Creo que nunca utilicé el cartelito de demostración. Con eso terminamos la demostración del teorema y algo muy, muy importante, recuerden que este teorema nos va a llevar hacia lo que es conocido con el nombre de axioma, ¿sí?, de Pasch. ¿Qué dice el axioma? Lo voy a finalizar con graficando un triángulo. Muy bien, voy a hacer el triángulo ABC. ¿Qué dice el axioma de Pasch? Que si tengo un punto en uno de los lados y una recta que pasa por dicho punto, si la recta corta a un lado, como en este caso corta al lado AB, entonces no va a cortar al lado BC. Pero eso lo dejamos para más adelante porque en el siguiente teorema, ¿sí?, vamos a obtener un resultado muy importante para que este axioma se transforme en teorema para nuestra teoría. Muy bien, nos vemos en el próximo teorema y no se olviden que si tienen alguna duda o algún comentario, ¿sí?, lo pueden dejar escrito acá abajo
pónganle si les gustó un pulgarcito para arriba y suscríbanse al canal para seguir subiendo material. Muchas gracias.